Oniara, de la Organización Nacional de Escuelas de Alternancia de la República Argentina. La red en estos momentos tiene la organización tiene 6 redes vinculadas actualmente, que son FACEP de la provincia de Buenos Aires, la Fundación Marzano con escuelas en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza y en Santa Fe, las CEFAS del Tarahui de Corrientes, PUNEFAN de la provincia de Misiones, FEFACE de la Federación de EFAS de Santiago del Estero y la Comunidad Salesiana de Venado Tuerto, que es la primera escuela salesiana en el mundo que tiene una escuela de alternancia en el medio agrícola. Bueno, algunos me habrán conocido, trabajé muchos años para Fundación Marzano, actualmente también soy el director ejecutivo de FEDIAP, por ahí anda el presidente de FEDIAP, a quien también agradecemos porque desde los principios FEDIAP está ayudando a la difusión y al trabajo de Oniara, y la verdad que también hay que reconocer esta cuestión que como en FEDIAP hay muchas escuelas que también están en Oniara, están trabajando. Nuestra idea en estos encuentros de los viernes ha sido poder hacer precisamente lo que dice la palabra, encuentros, no capacitación, un momento donde podernos ver las caras, conocer experiencias, conocer algunas normativas, ver algunas problemáticas. Con el tiempo ya iremos armando algunas capacitaciones específicas, ya el equipo coordinador de la organización de Oniara está con una serie de documentos para empezar a trabajar y que prontamente lo vamos a sociabilizar entre todos las monitoras, los monitores y los docentes de las escuelas. Hoy lo que quisimos hacer es tratar de ir a lo particular, a lo general, como se va la alternancia, poder comenzar desde nuestra vida local y ya en otro encuentro podremos hablar un poco, aunque parezca paradigmático para los de afuera, o más que paradigmático, que parezca raro para los de afuera, vamos a comenzar contando primero nuestra historia y después llegar a cómo arrancó la primera escuela de alternancia y cómo se empezó a gestar lo que es hoy en el mundo el sistema de la alternancia educativa, por más que todo el mundo todavía le sigue diciendo pedagogía de la alternancia. Son muchos los que hoy se van a presentar, así que le vamos a pedir precisión en el tiempo. Voy a cumplir el rol del antipático de marcar los tiempos. Van a tener cada uno 10 minutos, menos Gerardo Bacalini, que como es uno de los iniciadores de la alternancia en Argentina y tenemos la suerte de tenerlo todavía en FACEP y en Oniara. Le hemos pedido expresamente a Gerardo que cuente cómo fue aquella experiencia a finales de los 60, principios de los 70, cuando lo llamaron a participar de un proyecto que él no había conocido ni había escuchado. Así que otra vez mil gracias a todos. Hay, además de gente de las escuelas de alternancia de Argentina, hay investigadores del CONICET y de otras organizaciones que no pertenecen a una escuela de alternancia, pero que están muy interesados, sobre todo ahora que la alternancia se ha puesto de moda como una alternativa para el momento de regresar a las aulas. Así que le agradecemos otra vez en nombre de Oniara a todos y le damos la bienvenida a Gerardo. Te escuchamos, amigo. Bueno, buenos días a todas y todos. No es para mandarme la parte, pero estoy medio emocionado porque en estos últimos días varias veces tuve que empezar a recordar la historia. Me han pedido algunas entrevistas, investigadores, y me he obligado a repasar esta riquísima historia. Y creo que lo valioso de las escuelas de la alternancia en Argentina es este comienzo, que fue muy, muy importante, y lo dividí para que ustedes lo entiendan fácilmente en dos momentos, un momento informal y un momento formal. El inicio informal fue que allá por los años 60 y pico, algunas personas estuvieron en Francia y en Bélgica haciendo una estadía, nada que ver con la educación por alternancia, sino referida a otras actividades vinculadas a los movimientos rurales católicos. Una de esas personas era un cura, un sacerdote del norte de Santa Fe, Pergolesi, y un militante del movimiento rural Soligoy, que estaban haciendo una pasantía por ese motivo en Francia y en Bélgica,
y se cruzaban en moto porque les decían que había una experiencia de escuela muy interesante. La visitaron. Simplemente la visitaron un par de veces, captaron la idea y después volvieron a la Argentina y se reencontraron ahí con el obispo de Reconquista, un obispo progresista muy bien ubicado, Monseñor Guillarte, que los alentó y decidieron poner en marcha en forma casi heroica una escuela de alternancia en una localidad en la ruta que va de Reconquista a Tostado, camino de tierra en aquella época, La Potasa. Ese fue un primer comienzo que lo trató de hacer una comunidad y un grupo de voluntarios en unión al Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Y después voy a contar algo de eso. Eso fue la informalidad. La formalidad es que en el mismo momento el Ministerio de Agricultura de la provincia de Santa Fe tenía una escuela agraria en Sá Pereira. Había que organizarla. A mí me pidieron que sea el director de esa escuela a mis escasos 24 o 25 años. Y era una experiencia innovadora dentro de lo que sería la escuela agraria tradicional por su conformación. Pero dependía del Ministerio de Agricultura, y en ese Ministerio de Agricultura había un grupo de gente que se había instalado a instancias del ministro para armar un sistema de extensión nuevo en la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, y el que capitaneaba toda esa experiencia de trabajo era Jorge Pereda, un productor agropecuario de la localidad de Vera, en el norte de Santa Fe. Pereda contrató a una serie de profesionales, entre ellos a un ingeniero agrónomo recién recibido de una escuela de Entre Ríos, que era Oscar Alduati, el ingeniero Alduati. Y como mi escuela dependía de ese ministerio y de esa gente, nos empezamos a encontrar como un grupo de trabajo. Y empezamos a reflexionar sobre qué educación rural necesitaba la gente del campo. Y nos dábamos cuenta que la escuela agraria tradicional no cumplía todos los objetivos que nosotros creíamos que debía tener una educación rural. Allí hubo una conexión, obviamente, con la gente que habían iniciado informalmente, diría yo, esa experiencia en La Potasa, pero también hubo una relación del Ministerio de Agricultura y Jorge Pereda, que fue un pionero y que lo quiero recordar, ya fallecido, tenía con los franceses y conseguimos una vinculación con la Unión Nacional de Mesón Familiar y pedimos un asesoramiento, lo voy a hacer corta. La Unión Nacional envió a la Argentina para dar una serie de charlas y hablar con nosotros a un especialista en política internacional de la Mesón Familiar, que era Jean-Jacques Pontier. Jean dio una conferencia en el Ministerio de Agricultura, quedamos todos encantados, nos volvimos a reunir el grupo, después del paso de Jean por Santa Fe, seguíamos reflexionando, y ahí a Jorge se le ocurrió que lo mejor era ir a visitar las experiencias francesas, y así como que sí, el Ministerio de Agricultura pagó toda esa movida, y Oscar Alduati y yo fuimos a Francia en el año 68, 6 meses. Yo lo cuento ahora con mucha naturalidad, pero fue una experiencia para nosotros que ni conocíamos Buenos Aires, subir un avión y recalar en Francia y pasar una estadía muy fuerte por todas las escuelas francesas, algunas de Italia y de España. Y cuando volvimos a la Argentina, obviamente empezamos a reunirnos y a pensar cómo llevar adelante esta experiencia, ¿no? No copiando el modelo, sino como una receta, sino adaptándolo a nuestra realidad. La experiencia de La Potasa, esa experiencia más bien informal, estaba fallando porque obviamente el Ministerio de Educación en esos años, no lo entiende a veces ahora, imagínense en esos años, entender la alternancia. Es así como
decidimos crear APEFA, ¿no? Para promover las escuelas de alternancia en Argentina, la CEFA, como le llamábamos nosotros. Digamos, APEFA nació en el año 69, febrero de 69, en Rafaela. En Rafaela también había una experiencia fallida rápidamente de escuela de alternancia, llevada adelante por el obispado de Rafaela, ¿no? Y creamos APEFA con la presidencia de Jorge Pereda. Yo fui el primer secretario de APEFA. Y nos empezamos a reunir y dijimos, bueno, lo mejor será instalarnos en algún lugar y empezar, y así fue como elegimos Reconquista. Ahí teníamos un sustento, que ponían a disposición nuestro una casona, un viejo preseminario para iniciar las actividades, y también decíamos que era muy importante tener un asesoramiento para iniciar esta experiencia. Entonces, esta incipiente APEFA, que estaba prendida de un hilo, porque no teníamos ni plata ni nada, sino era solamente el deseo y la esperanza de una educación mejor, con un aporte inicial de un recurso económico que donó la familia Pereda, iniciamos la experiencia y con un arreglo con la Unión Nacional Francesa decidimos traer al matrimonio Charpentier a la Argentina, que fue toda una aventura, que algún día cuando haya más tiempo lo contaremos. Una rica aventura y una enseñanza para los argentinos. Y así fue como iniciamos el trabajo en Reconquista. Lo primero que se nos ocurrió es que había que hacer una formación de monitores barra docentes. Se usa mucho en el movimiento de escuelas de la familia agrícola el término monitor. Los CEP, por ejemplo, usan el término docente, pero hay una simbiosis rica que algún día la vamos a desentrañar. ¿Qué significa una cosa? ¿Qué significaría en el origen la otra? Y cómo se unen cuando se tiene que hacer un verdadero trabajo de educación. Y bueno, así iniciamos el trabajo con la formación de los primeros monitores. Un grupo de gente voluntaria que llegaba de distintos lugares, de Reconquista, de Corrientes, de Capital Federal inclusive, de la provincia de Buenos Aires. Era una veintena de mujeres y hombres que se iban a desafiar a trabajar en una experiencia nueva que no sabíamos bien todavía para qué. Yo quiero contar algunos detalles. Este Instituto de Capacitación de Monitores se inició así como lo estoy contando, y con estos voluntarios iniciales que decidieron ponerse a trabajar en esta experiencia. Y lo importante, y que esto lo aprendimos del asesoramiento de Jean Charpentier y de Magui, fue este proceso de evaluación inicial de todas las actividades. Quiero contar esto porque marcó una línea. Esa veintena de... Primero los 4 que empezamos a trabajar como, digamos, personal estable del Instituto de Capacitación de Monitores, que éramos Oscar Albati, quien les habla, y el matrimonio Charpentier. Nos auto-organizamos una pasantía de una semana en la chacra de un productor rural del norte de Santa Fe. El objetivo era convivir durante una semana con esa familia, que supuestamente era la destinataria después del proceso de educación de una EFA. Teníamos que convivir y registrar todas las actividades, toda la forma de vida, evaluarlo, y después participar en un coloquio de evaluación con esa misma familia, donde nos decían ellos cuáles eran las cosas que habían observado, tanto actitudinales como de conocimiento de nosotros. A mí me marcó tremendamente esa experiencia. Yo estuve 7 días conviviendo en una familia productora de algodón, chica, chacarera, friulana, Antonio de la Rosa, de la comunidad de Musi, en el norte de Santa Fe. Dormía en una habitación con algunos de sus 11 hijos. Participábamos justamente en esa época en la cosecha del algodón. Vi cómo era el funcionamiento de ellos como productores, vi cómo
se educaban los hijos en la escuela tradicional, vimos el trabajo de los recolectores de algodón, en fin, fue una experiencia que evaluada posteriormente nos ubicó mucho en nuestro trabajo. Esa misma metodología la empleamos después con esta veintena de jóvenes que se anotaron para ser los primeros monitores de la CEFA. Y tenían que hacer esas pasantías y tenían que ser evaluados, inclusive por las mismas gente de la comunidad. Eso fue el comienzo, con un matrimonio francés que nos enseñó a nosotros todo este camino de primero las actitudes y después los conocimientos, primero saber ver, observar, y después decir y hablar, y así fuimos construyendo este camino y pusimos en marcha en el principio de los años 70 las dos primeras EFAs, la de Muse y la de Arroyo Ceibal. Ahora, ayer, a través de una entrevista que me hacía una investigadora, me mostraba algunas ubicaciones y hay una historia muy riquísima de la expansión de las primeras cefas en todo el norte de Santa Fe y en otras provincias, ¿no? Después de Santa Fe, la primera salida fue Córdoba, en Colonia Carolla. Yo estuve en la inauguración, en la promoción de la EFA de Forres, en Santiago del Estero. Viajamos al Chaco, a Coronel Dubrati, donde se puso una EFA que después fue una experiencia fallida. Promovimos con reuniones con el padre Marx las primeras escuelas en Misiones, las primeras experiencias en Misiones, en la provincia de Buenos Aires. La primera llegada fue a Sarasa, que después fracasó esa experiencia, Pirovano, que hoy es Salazar, justamente, entre otras. Pero ahí también, en ese camino, quiero marcar un hecho trascendental. Nos conocimos con los CFR, con las escuelas de la Fundación Marzano, en los primeros años. Conocí a Roberto Bradley, un entrañable compañero. Queríamos competir a ver quién éramos mejores y quiénes teníamos la mejor experiencia. Eso fue muy interesante porque terminamos siendo de una alianza indestructible con el correr del tiempo. Son dos experiencias con una misma metodología de trabajo, diferimos en algunos aspectos, pero la verdad que hemos aprendido los unos de los otros un montón. Quiero rescatar este encuentro con los CFR, que fue parte del comienzo de la historia de las escuelas de alternancia en la Argentina. Todavía recuerdo aquella sesión en el año 72 compartida con ellos en la casona del Obispado de Reconquista, donde hicimos 2 días de trabajo intenso entre las dos partes. Y fue muy riquísima esa historia. En el transcurrir de este inicio, en los años 70, también se hace en Dakar, en África, en Senegal, el primer encuentro de escuelas de alternancia mundial. Se crea la AINFER, que es la Asociación Internacional. Tiene origen en aquella época. Hoy nosotros formamos parte de esa asociación internacional. Oñara es un bastión hoy firme de esta historia. Oñara tuvo un comienzo en los años 90 de organización, quedó inconclusa esa organización en stand-by durante unos años, la retomamos hace 3 o 4 años atrás, las organizaciones que hoy la sustentamos, y la verdad que contar esta historia y hoy saber que existe Oñara con esta fortaleza, con este nivel de convocatoria, es realmente para mí, que ya estoy llegando al final de los años 70 de mi vida, la frutilla del postre.
la riqueza que hoy tiene la UNIARA y todas sus organizaciones tiene que ver con esta historia, que yo la conté muy sucinta, me debo haber pasado de alto un montón de anécdotas y de momentos trascendentales y difíciles. Quiero cerrar la exposición diciendo que nosotros, en este inicio de esta experiencia de la CEFA, nos tocó transitarla en gran parte con los turbulentos años 70 y con la dictadura militar. Ayer, antes de ayer, llegó a mis manos, después de tantos años, un documento que me alcanzó una persona que está escuchándome en este momento, ahí entre el público presente, que es el informe del Cuerpo 1 del Ejército de la Provincia de Buenos Aires, donde hace en aquella época un seguimiento de las escuelas de alternancia, la CEFA, que sufrieron mucho los embates de la dictadura. Tuvieron que cambiar su programa, inclusive, en un momento dado. Y sentí como un temblor de frío en el cuerpo al leer en ese documento nombres, momentos históricos que nosotros tuvimos que soportar, vivir y a veces con cierto nivel de inconsciencia en esa época, ¿no? De un movimiento que no tenía nada que ver con una cuestión política partidaria, ni con las acciones de la lucha armada, ni nada por el estilo. Pero sí, las CEFAS fueron un movimiento, entre comillas, de liberación de una enseñanza que no estaba acorde con las necesidades de los jóvenes del medio rural. Y la alternancia realmente, la pedagogía de alternancia realmente cubrió con creces esa necesidad en los primeros años y hoy en sus diversas manifestaciones, llámense EFAS del Tarahui, UNEFAN en Misiones, FASCEP en la provincia de Buenos Aires, CFR, etcétera, marcan un rumbo, un reconocimiento y un trabajo en favor de las familias rurales, en favor del campo, en favor del desarrollo local, muy, muy importante. Así que bueno, le agradezco enormemente que hayan escuchado esta historia ordenada y desordenada al mismo tiempo. Espero que entiendan que en el caso mío, que soy todavía un sobreviviente de aquella época, es para mí una maravilla que podamos estar hoy como una alternativa importantísima, no solo para la educación rural, sino muchos instrumentos de nuestra pedagogía como un observatorio interesante para el enriquecimiento y la direccionalidad de una mejor educación para todos en el campo argentino. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Gerardo. Hay algunos que tienen algún problema de conectividad. Me estaban preguntando si solamente era por llegar a 100 personas. Para nada, hemos contratado Google Meet Suite, que es una forma de tener más. Hay problemas de conectividad y yo lo lamento, están entrando y saliendo algunos, pero es digamos, bastante compleja la cuestión en función a la conectividad que tiene cada uno. No es un tema de número de gente, porque en realidad, digamos, entran y salen, no es que nos aparecen para nada rechazados porque están ahí. Lo que pasa que, bueno, digamos, como lo veo bien a Daniel Lentini, que está en Santa María de la Sierra, en Corrientes, o a Luigi Giner, que está en Venado Tuerto, o a Pablo, que está en Santa Lucía, muy adentro del partido de San Pedro. Hay algunos que están, no sé, en Buenos Aires y no se pueden conectar. Es un problema muy complejo que nosotros no podemos solucionar, pero no es un tema de cantidad de gente, porque repito que para esto hemos contratado Google Meet. Roberto Bradley estaba ahí, así que creo que es el siguiente para hablar. Si no lo perdía a Roberto, Roberto fue hasta hace muy poquito el director general de Fundación Marzano, recién lo nombró Gerardo, así que Roberto, si estás por ahí, te escuchamos con mucho gusto.
Sí, buen día. No sé si me agarran bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Los escuchamos muy bien. Bueno, Gerardo, ¿por qué vos tenés 20 minutos y nosotros 10? No sé, pero es una especie de... Che, gracias Gerardo por tus conceptos. Gerardo es un amigazo de hace años. Para nosotros también es un sueño estar viviendo esto de Honiara, que la peleamos juntos con muchas otras personas durante muchos años, ¿no? La experiencia nuestra de la Fundación Marzano, bueno, la Fundación Marzano, su primer CFR fue en el sur de Santa Fe, en Rueda. Una historia parecida, digamos, en cuanto a los principios fundamentales de nuestra organización, que tiene mucho que ver con los orígenes, digamos, de acción social, de desarrollo rural que se buscaban en aquella época, especialmente movimientos que tenían que ver con un fondo cristiano, que nacieron a fines del siglo XIX, a principios del XX, con los movimientos de los sindicatos católicos, y tirado todo por la encíclica Rerum Novarum, ¿no?, que dio una especie de comienzo a todo esto. Creo que somos muchas organizaciones en la Argentina que tenemos un crecimiento, digamos, gracias a todo un espíritu de desarrollo social cristiano, de doctrina social de la Iglesia que está por atrás de todo esto. En nuestro caso fue, digamos, gente que estaba influenciada y muy animada con los principios de San José María, que estuvo en la Argentina por el año 64, ya estaba el primer centro de formación rural funcionando. La historia mía es mucho más corta que la de Gerardo, a pesar de que yo también estoy en los 70. Yo estaba trabajando como mayordomo de una estancia en Entre Ríos, tenía 2 años de recibido de ingeniero agrónomo, y unos amigos míos que estaban sacando adelante estos CFRs me dijeron que me dejara de jorobar con el trabajo en la estancia y que me fuera a trabajar con ellos. Y así empecé como monitor en un CFR en el sur de Santa Fe. Con los años la Fundación Marzano fue creciendo. Hoy tenemos 10 centros de formación rural, tenemos 4 en la provincia de Buenos Aires, 4 en la provincia de Santa Fe y 1 en la provincia de Mendoza. Como ustedes saben, nosotros tenemos educación, nuestros centros de educación diferenciada, tenemos centros para varones y centros para mujeres. Es una cuestión que siempre da lugar a discusiones, intercambio de ideas, pero bueno, ese es no voy a decir nuestro carisma, porque por ahí es un poco alto decir nuestro carisma, pero es nuestra forma de ver, digamos, la educación que nosotros pensamos que es mejor para la etapa adolescente. Hemos tenido un emprendimiento fallido después de varios años, que fue el Centro de Promoción Rural, que cuando nosotros empezamos solamente teníamos el ciclo básico, primero, segundo y tercer año, y en los años 78, 79, vimos que había muchas familias que querían algo más, porque los chicos quedaban con tercer año y faltaba el cuarto y el quinto como para terminar el secundario y poder seguir adelante. Entonces nosotros armamos lo que se llamó el Centro de Promoción Rural en General Rodríguez, y ahí empezamos con una institución que fue durante muchísimos años, digamos 10, 11 años, muy señera para muchísimos alumnos que pasaron por ahí. Por ejemplo, el caso de Roberto Lili, que hoy es el director general de la Fundación, pasó por allí y tiene un gran recuerdo, como tanta gente, ¿no? Bueno, eso por falta de interés de la gente porque nosotros ahí no podíamos dar el título oficial de quinto año. Entonces la gente ya quería un título oficial, y entonces ahí arrancamos con los FRs de 5 años en el nivel secundario general. Bueno, fuimos creciendo y me parece que el tiempo se va volando, pero yo quisiera hablar un poquito como decía el llamado, el flyer, ¿no? Me parece que decía de hablar algo les confieso que yo también estoy un poquito emocionado, porque escucharlo
discúlpenme, porque escucharlo a Gerardo hablar como habló, la verdad que a uno lo deja removido, ¿no? De cómo fueron todos esos comienzos y qué sé yo. Toda esa etapa que él dice de los años 70, nosotros no la vivimos tan así, pero la verdad que nos miraban muy raro, mucha gente, cuando nosotros caíamos a hacer las visitas de familia con las planchetas en el auto, buscando chacras, buscando familias, qué sé yo. En aquella época te miraban medio torcido, además éramos unos mocosos de 24 o 25 años que estábamos dando vueltas con ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero gracias a Dios nunca tuvimos problemas, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos ahora tratando de terminar, de completar como desafío, es todo este tema de la nueva ruralidad que se viene planteando desde los años 90, ¿no? A ver cómo podemos acomodar nuestras propuestas educativas para acompañar a los jóvenes del medio rural, que son totalmente distintos a los que eran en los años 70. Cuando yo era monitor, era una familia rural totalmente distinta que la que hoy se ve. Hoy ya prácticamente, por lo menos donde están nuestros FDRs, queda muy poca gente en el campo. Los que siguen teniendo el campo viven en los pueblos y entonces ya es como que se está perdiendo mucho de esa vida rural, de esa idiosincrasia rural de la gente y de los jóvenes. Entonces estamos viendo cómo podemos hacer para poder seguir llegando a toda esa juventud con la idea original de todo esto, que es el desarrollo del medio rural y de las familias que viven allí, ¿no? La mejora integral de la persona, de los chicos, de las familias. Un desafío grande que tenemos hoy también es el acomodar nuestra formación de monitores, porque también los monitores de hoy son distintos a los monitores que habían hace 20 años. Por una cuestión de lugar de nacimiento, por una cuestión de cómo se fue avanzando o transitando el camino de la formación docente. Eso a nosotros, los que estamos, los viejos ya de la alternancia, nos llama mucho la atención. Hay muchas cosas que por ahí nos chocan, ¿no? De ver, comparar a lo mejor los compromisos que tenía la gente antes con lo que hoy muchas veces uno se topa, ¿no? en los centros de formación rural. No digo que sea ni mejor ni peor, es distinto, es distinto. Y por ahí a nosotros, que ya somos viejos, yo ya tengo más de 70 años también, igual que Gerardo, aunque él es mucho más viejo que yo, parece más joven, pero es más viejo que yo. A nosotros nos cuesta mucho algunas cuestiones, ¿no? O no, Gerardo, nos cuesta mucho algunas situaciones, algunas actitudes. Bueno, eso es una cuestión que yo creo que hay que volver a las fuentes en muchos de esos temas. Sé que es difícil. Nosotros antes estábamos hablando de CFR que tenían 3 cursos, entonces había un curso una semana, otro curso otra semana y otro curso otra semana. Y entonces éramos 5 monitores para atender a 20, 30 chicos. Entonces el trabajo en el CFR era mucho más, no voy a decir más tranquilo, más quieto. Se podía aplicar más la educación personalizada, se podía tener más tiempo para hablar con los chicos. Era un placer salir a hacer las visitas de familia. Si nosotros, me acuerdo, nos peleábamos para salir a hacer la visita de familia. No, me toca a mí. Y si hablamos del productor tal o cual, dependía la calidad de los mates o de los chorizos caseros que tenía la familia cuando te recibían. Bueno, hoy en día yo siento eso como una pérdida personalmente, pero noto que a veces cuesta a los monitores salir a hacer las visitas de familia, ¿no? Es una cosa que yo, dentro de mi mente de 70 años y de casi 40 años de trabajar en los FR, me cuesta entenderlo, ¿no? Porque uno tiene el corazón puesto, uno tiene, digamos, tantas cosas, ¿no? Como, bueno, yo comparto absolutamente todo lo que dijo Gerardo, ¿no? En cuanto al corazón que uno tiene, las ganas. No sé cómo estoy de tiempo, ¿no? Es un minuto pasado, pero dale. No. Nada, yo creo que nosotros tenemos que terminar de atender a la gran diversidad que se ha generado acá. Tengo como un machetito acá.
que se está generando con tantas profesiones que nosotros tenemos que alcanzar. Es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, tenemos en Saladillo 2 centros de formación rural, uno de chicas y otro de varones. Entre los 2 centros de formación rural tenemos más de 350 chicos que son del pueblo de Saladillo, que el pueblo van en bicicleta al CFR desde el pueblo. Entonces, toda esta diversidad que genera, el tema de encontrar lugares donde los chicos puedan hacer las alternancias, es muy complejo encontrar alternancias en un pueblo de 40.000 habitantes para 350 chicos, ¿no? Entonces estamos con toda esa novedad y con todas esas cuestiones que ya nos viene acompañando. Sin embargo, en Saladillo tenemos en los 2 CFRs 2 excelentes, grandísimos equipos que se las arreglan muy bien. Y después otra cuestión es las reglamentaciones del Ministerio de Educación, que obviamente y lógicamente cada vez están buscando el perfeccionamiento de muchísimas cuestiones. Nosotros antes vivíamos mucho más libres de todas estas cuestiones, hacíamos un poco, no voy a decir lo que queríamos, pero teníamos como más libertad de movimiento y hoy tenemos que cumplir con una serie de cuestiones. Entonces, bueno, yo no voy a hablar más, pero creo que tenemos que ir a una gestión en cada CFR es un mundo aparte, es absolutamente distinto al CFR que tenemos en Cruz de Piedra en Mendoza, es absolutamente distinto las chicas que van a ese CFR, las familias de donde provienen, a un CFR que tenemos en Saladillo, General Rodríguez. Es totalmente distinto. Cada CFR tiene que tener su propia gestión, integrando los distintos sectores del lugar donde está, empresas, el trabajo de la gente, la producción, el comercio. En fin, bueno, ya agradezco la oportunidad para hablar y les mando un abrazo a todo el mundo, especialmente a mis queridos amigos, que tengo muchos ahí. Y bueno, la Fundación Marzano ahora está en manos de Roberto Lili. Yo me quedé en el Consejo de Administración como vocal. Así que Roberto Lili, que tiene una gran experiencia de ser director de CFR, fue exalumno, director muchos años, están en muy buenas manos los CFR. Así que gracias, Juan Carlos, un abrazo para todos y sigo escuchando con mucho interés el resto de la reunión. Muchas gracias, Roberto. Seguimos haciendo el esfuerzo, van entrando de a poquitos, pero viene complicado el tema. A Roberto lo escuchábamos muy bien y no lo veíamos bien. Es el tema de la conectividad, sigue siendo todo un tema. Bueno, nos vamos al noroeste para poder encontrarnos con Corrientes. Por ahí está Inés González. Así que Inés, si nos estás escuchando, ella había prometido, incluso voy a romper un pacto de silencio. Había prometido incluso ir a la peluquería, así que ahora que la vamos a ver si es cierto eso. Buen día, Inés. No llegué a tiempo. Buen día, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Un gusto de verlos a todos. Acá estamos, bueno, después de 2 hermosos y queridos compañeros de trabajo de Oneara, Gerardo, Roberto, tanto tiempo sin verte. Vamos a seguir con la línea, vamos a tratar de no repetirnos y se me ha encargado por parte de la Federación comentarles de nuestra trayectoria en la provincia de Corrientes, donde tenemos centrado nuestro trabajo. Nosotros integramos las CEFAS del Tarahui. En este momento, más o menos 18 EFAS. Hay una que todavía no está en la Federación, pero estamos en trámite. Y comenzamos nuestro trabajo alrededor del año 1987, 86, con algunas gestiones. La primera EFA se abre en San Miguel. A diferencia de las propuestas que tenía la organización y el movimiento, nosotros ingresamos de una manera un poco rara, porque no empieza como una alternativa de demanda de las comunidades,
sino lo abre la Fundación San Nicolás en un acuerdo con APEFA, en ese momento muy gestionado y manejado por Alcides Peteán. No fue un buen comienzo. Antes de los 6 meses esa escuela empezó a tener problemas de financiamiento. Los padres no terminaban de entender dónde estaban, ni la comunidad tampoco. Bueno, un poco a todo el mundo le pasó eso, pero para nosotros fue fuerte. A la vez se estaban iniciando las EFAs en Misiones. Entonces APEFA nos incluyó en el grupo de capacitación que hacían a Misiones y, bueno, éramos la única EFA en Corrientes. Tuvimos muchísimos problemas económicos de entrada y eso va a marcar, no es un detalle menor, va a marcar la manera de gestionarse después la federación y la organización. Después de este primer intento, estuvimos ahí más de 2 o 3 años sin haberes, sin apoyo, muy cuestionados por la zona en la que estábamos. Y cuando se inician los procesos de transferencia a los servicios educativos, el grupo de padres que nos acompañaba y el grupo de docentes que ya integrábamos la federación, la EFA San Miguel, digamos, la EFA Ñanderoga, decidimos empezar a gestionar otros centros. Ya nos empezaban a conocer en la provincia y fundamentalmente creo que hay que destacar las comunidades rurales. El lugar de encuentro y de organización en general eran las parroquias rurales, los centros de las pequeñas iglesias rurales. Y estos sacerdotes que nos conocían empezaron a motivar la necesidad de un estudio de nivel superior. Junto con el tema de la transferencia a los servicios educativos, nosotros nos apoyamos en estas gestiones de los sacerdotes y empezamos a promover con el equipo docente algunas otras zonas para ver la posibilidad de abrir otros centros. De esta manera, en el año 93 va a nacer la EFA Santa Lucía, es ya más o menos a 200 kilómetros de la EFA anterior. ¿Cómo hacemos? Dividimos el equipo docente y durante un tiempo la EFA Ñanderoga hace de respaldo a la EFA Santa Lucía y se inician las gestiones, pero directamente en el ámbito de la provincia. Lo que fue también visionario porque al año siguiente, en el 94, se transfieren los servicios de la Nación a la provincia, pero la EFA Santa Lucía ya había sentado bases en la jurisdicción de Corrientes. Al llegar a la zona de Lavalle, que es donde está la EFA Santa Lucía, el departamento Lavalle, muy cercano al departamento Goya, eso hace que toda una serie de sacerdotes, que sería bueno recordar, el padre Miella, el padre Arroyo, el padre Torres y el padre de la comunidad de Combotá, que no me estoy acordando el nombre, se interesaron en este tipo de escuela, en esta gestión, y promovieron en sus zonas la organización de las familias para la gestión de estas escuelas. Por eso fue muy interesante cómo esto posibilitó que prontamente nacieran Pero como, si tenés como que mitos, salir hoy o no. sobre todo en el departamento Lavalle y en el departamento Goya, que en poco tiempo, a los 3 años de fundada la EFA Santa Lucía, se iniciaron 3 o 4 EFAs más. De todas estas gestiones, después le voy a dar las fechas y creaciones, lo que me parece importante destacar es una vuelta que le encontramos nosotros, y digo nosotros, los equipos docentes, nosotros los sacerdotes de las zonas rurales, nosotros los padres de las familias, los consejos de las EFAs ya formadas, que fue buscarle la vuelta para ocupar, encontrar edificios. Los edificios que encontramos fueron escuelas que estaban abandonadas y cerradas, que dependían del Consejo de Educación de la provincia. De hecho, Santa Lucía se abre sobre la estructura de un edificio abandonado.
Y a partir de esa lógica empezamos a gestionar el uso, contratos de comodato de esos edificios abandonados. Sobre todo en el departamento Goya, que había sido una próspera zona de tabacalera, había desde la época del famoso plan quinquenal de Perón muchísimos establecimientos abandonados por el éxodo rural, quedaron muchos con muy pocos alumnos, pero eran edificios para 100 o 150 alumnos que tenían en ese momento 10, 5 edificios que se estaban yendo abajo por falta de uso. Así que nosotros pedimos el uso de esos lugares y eso ha generado, eso permitió, por supuesto el Consejo nos autorizó, y pudimos instalar las escuelas desde el vamos en edificios medianamente decentes, que después cada equipo, con mucho sacrificio de los consejos de padres y de las escuelas, fueron fortaleciendo, mejorando y adecuando a las necesidades de una escuela con alternancia, porque eran escuelas rurales comunes. Pero aparte, el sostenimiento, la gestión, ustedes saben, creo que esto es contar historia que nos pasó a todas las EFAs. Al principio no hay sueldo, hay mucho de voluntad, de compromiso de los equipos docentes, de los padres, porque las necesidades son muchas y los recursos muy pocos. Pero sí lo fortalecido de las familias que acompañaban y apoyaban y sostenían este tipo de escuelas. En nuestra provincia la relación con el Estado provincial ha sido, podríamos decir, frágil y de muy lento reconocimiento. O sea, actualmente estamos en una situación medianamente buena, pero cada cargo, cada espacio ha sido una lucha constante. Y además el sistema, imponer, defender la modalidad de alternancia, defender la estructura y la dinámica en los organismos, conseguir la aprobación de los planes y a la vez legalizar, poder, por ejemplo, una de las últimas batallas fue conseguir poder dar educación técnica agropecuaria en el ámbito de una escuela de alternancia. Fue todo un trabajo muy arduo que lo llevó adelante la federación, reunido en la asociación y acompañando a los docentes y acompañando las gestiones de cada escuela. Cada escuela obviamente es autónoma, pero la necesidad de gestionar con el Estado hace que sea muy fuerte la presencia de la federación. En el correr de los años se fueron gestando estas escuelas con dificultades para ser aprobadas por la provincia, hasta que en el 2005 el mismo gobierno decide abrir 5 EFAs juntas a la vez en un año, y nosotros teníamos la modalidad, a diferencia de otras organizaciones que hacen formación inicial, nosotros dividíamos los equipos y había un equipo gestor que se desprendía de una escuela y iba a la otra, y desde ahí formaba y fortalecía la formación de sus nuevos docentes. Este cimbronazo de las 5 escuelas nos puso en la situación de tener que desprender muchos equipos y desarmar muchos equipos de escuela. Bueno, fue un éxito, funcionaron muy bien, son escuelas muy fuertes, las 5 que están, y después de esas tuvimos un par de aperturas más. En el 2006 la EFA Aranduroga, en el 2012 la EFA Colonia Unión, que es la última. Desde entonces no hemos podido tener más apertura, aunque es una de los deseos de nuestra federación. Actualmente la federación viene trabajando, siempre estuvo trabajando en la coordinación de gestión de proyectos para toda la organización, en la capacitación, si se quiere, no formal de sus docentes y de sus alumnos, en vinculaciones con FEDIAP, ahora con ONEARA, en vinculaciones con el INTA, con el Ministerio de la Producción, con el INET, y en los últimos años hemos generado una diplomatura
con modalidad itinerante para docentes de las escuelas de alternancia de la provincia de Corrientes fundamentalmente. Y esto ha generado mucho impacto en los equipos docentes y también dentro de otras organizaciones amigas, hermanas, que han tomado el modelo desde el que nosotros elaboramos. La elaboración de tanto de eso como de los planes siempre se ha hecho en forma mancomunada entre los equipos a partir de la federación. Se generan equipos de trabajo, de discusión, de análisis. Es muy dinámico el trabajo de la federación. En tiempos normales nos juntamos 4 veces al año, cada 2 meses, con actas, con padres y con docentes. Y actualmente con la virtualidad nos estamos reuniendo un poco más. Cada 15 días tenemos un encuentro por una de estas plataformas y estamos analizando, discutiendo, generando propuestas. Fundamentalmente equipos directivos en este momento, ¿no? Porque el tema con las familias es un poco más difícil. Para hablar de esta época, la pandemia nos dejó al desnudo, cosas que sabíamos que estaban, muchas necesidades en nuestras zonas rurales, muchísimas necesidades, lo que es la famosa conectividad que sabíamos que no existía, confirmado, no existe, o sea, no hay muchas computadoras en las zonas rurales, no hay buenos teléfonos, no hay señal de teléfono y no hay señal de internet, lo cual este sistema que se ha implementado ha generado muchos problemas, o sea, de las clases online. Cada EFA ha generado su propia estrategia, entregas de trabajo de alguna manera, encuentros, y en la medida que se puede estamos retomando las visitas a las familias, que entendemos que es una de las fortalezas, la que nos permite continuar con cierta dinámica las clases. Sí, bueno, por ahí estamos trabajando las necesidades y las penurias que cada EFA ha pasado, bueno, excede el tiempo de 10 minutos, pero no es por ahí donde íbamos. Queremos decir, igual que Roberto y que Gerardo, estamos muy, muy comprometidos con el trabajo con ONEARA, creemos que es por acá, que tenemos que fortalecer esto, que las diferencias solamente generan fortaleza y riqueza de ofertas para las zonas rurales. Tenemos un compromiso fuerte con las familias de los pequeñísimos productores rurales. Ahí tenemos puesta nuestra fuerza, nuestra esperanza. Y por supuesto que hay cosas que se han dejado de hacer, que las herramientas, qué sé yo, pero insisto en lo que habíamos hablado el otro día en ONEARA con Gerardo. Creo que la masa de docentes jóvenes que se acercan, quizás buscando trabajo nomás a nuestros equipos, pero es por donde tenemos que entrar a hacer la discusión, y no es solo bajarle con la historia y con el peso de los años, sino justamente darles la palabra y entrar, animarnos a discutir la alternancia de nuevo, que seguro que vamos a caer en los 4 o 5 pilares que son la fuerza, y los detalles son los que tendremos que ir actualizando, modernizando y fortaleciendo. Feliz de estar con ustedes acá, y también estoy un poco afuera ya, estoy jubilándome, así que sigo participando desde estos espacios. Gracias a todos. Muchas gracias, Inés. Nos vamos un poquito más al norte, nos vamos a encontrar ahora con la gente amiga de Misiones. Ahí está Guillermo Gulak, alguien que también conoce mucho. Creo que Daniel le va a dar una mano. Algunos me estaban preguntando por qué no podían entrar. Yo sigo reiterando que es lo mismo, no hay algún problema de conectividad, porque en un momento fuimos 104, ahora somos 93, y digamos, si fuera porque tuviera un máximo, no hubiera podido haber 104, y ahora hay 93, hay más lugar, así que efectivamente hay algún tipo de problema en algún lado. Guillermo, bienvenido, te escuchamos. Buen día, Juan Carlos, buen día a todos. Bien, al igual que ustedes,
escucharlo a Gerardo, escucharlo Roberto, Inés, fueron tiempos compartidos, ¿no? Y siempre cruzábamos corrientes cuando íbamos a capacitarnos Reconquista. Corrientes muchas veces nos encontrábamos con los compañeros correntinos y terminamos viajando en el viejo expreso Ciudad de Posadas hasta Reconquista o el Norte Bis. Sí, la última vez que compartimos también con Gerardo un viaje entre Buenos Aires y San Nicolás, en donde hablamos de los inicios, la verdad. Bueno, preparé un PowerPoint, no sé si lo podemos pasar, y quiero agradecer en este sentido a Daniel Lentini, que juntos estamos con María Cristina participando de este espacio, de esta Organización Nacional de Escuelas de Alternancia, que Daniel me ayudó con este tema de un PowerPoint. Si lo podemos proyectar, no sé cómo, sí, cómo Daniel, hacerlo. tenés que, donde dice presentar ahora, ingresar tu pantalla, Daniel. Sí podemos, y si no podemos, está bien, pero me gustaría que lo podamos hacer. Ahí está, perfecto. Muy bien. Solamente pones ahí abajo donde tenés el Carlito, perfecto, listo, se ve muy bien. Vale, gracias. Gracias, Daniel. Pasamos, Daniel, a la próxima. Para comentarles sobre los inicios, en realidad es muy rico toda esta historia, como ya lo dijeron los compañeros. Algunos de ellos ya hicieron referencia al padre José Marx como uno de los que han motivado el surgimiento de las cefas en Misiones, y es así. Aquí nosotros, o les presento en esta placa cuatro etapas. En realidad están formados, por decir así, por dos instancias, ¿sí? Una instancia que hace al surgimiento de las cefas en sí, que está dividido a su vez en tres, y una instancia del surgimiento de la Unión Provincial de EFAS. Dentro de lo que es la etapa del conocimiento mutuo, porque al inicio hubieron como dos momentos. Un momento en que los misioneros viajaron a Santa Fe debido a los movimientos rurales. Había una fuerte conexión entre los rurales. Un grupo de misioneros viajó a Santa Fe, en donde fueron conociendo lo que es la experiencia de las cefas, y al mismo tiempo, como devolución, también santafesinos que vinieron a Misiones, entre ellos Humberto Soligoy, recorrer algunas partes de la provincia. Entonces, esta primera etapa, podríamos decir, es una etapa de conocimiento mutuo, una etapa improductiva realmente, porque fueron muchos años de lucha del padre José Marx, que no rindieron fruto, y tiene que ver con este periodo del gobierno de facto. No se podían abrir escuelas, no se podían hacer promociones sociales. Bueno, un poco ya fue ilustrado acerca de toda esta etapa. Es más, hubieron dos cefas en el país que tuvieron que cerrar, una en el Chaco y la única escuela de alternancia que había en la provincia de Entre Ríos. Luego, con el regreso a la democracia, tiene como una tercera etapa que es de activación de todo lo que se pudo haber hecho a lo largo de los años 1973, 74, 75, se activa, y es ahí donde despega definitivamente. Y una cuarta etapa es la constitución de la Unión Provincial de EFAS, 3 años después de haber iniciado la primera EFA de la provincia de Misiones, que fue la EFA San Ignacio, y una experiencia también amiga de las cefas de Misiones, la Escuela de Alternancia de Alberdi. Se constituye la Unión Provincial de EFAS, en aquel momento con 7 instituciones, hoy con 23 instituciones, socios activos, ¿no? Hay otras instituciones más que están en otro carácter, están federados, pero como socios activos son 23, con, bueno, sus estatutos y con todo lo que digamos incluye a una asociación.
Si pasamos, Daniel, entonces ahí está un ícono para nosotros en Misiones, que es la figura del Padre José. Ven ustedes también atrás, hay una vivienda en Budá Guaraní, porque esto también es muy significativo para nosotros. Y quiero referirme al Padre José nada más que como la persona que, aparte de impulsar, motivar, promover, bien acompañó a los productores de cerca, todo lo que él pudo, inclusive en el aspecto económico, porque conocemos todos un poco más, un poco menos, las gestiones que él hizo en Alemania principalmente, que es su país de origen, para poder conseguir recursos que puedan poder concretar esta idea y esta obra. Si pasamos, Daniel. Aquí de nuevo reflejamos esos dos momentos, ya no como etapas, sino como momentos, que es la vinculación entre los movimientos rurales de Santa Fe y de Misiones. Se hicieron inclusive relevamientos. Humberto Zuligoy estuvo aquí en Misiones de visita e hizo relevamientos en la zona de Domingo Sabio y Pastoreo, que son colonias próximas a la localidad de San Ignacio, donde definitivamente se abrió la primera EFA en la provincia de Misiones en 1986. Y a su vez, en paralelo, como les decía recién, lo significativo que fue tanto el Padre José como la Nación en Budá Guaraní, que el Padre José ya estaba trabajando con ellos. Debido a esto, el Padre José viajaba con frecuencia a Reconquista, a Incupo, al Instituto de Cultura Popular, donde, bien por esas circunstancias de la vida, Silvia, que es la señora de Jorge Pereda, era la directora de esta institución. A través de Silvia conoce a Jorge Pereda, presidente de APEFA en aquellos tiempos. Ahí comenzó la lucha del Padre José por traer el sistema de las EFAs a Misiones, porque él vio en este sistema, en este modelo educativo, justo como para adecuar al productor misionero, a los jóvenes de las chacras misioneras. Él relataba muchas veces en su trabajo pastoral, visitaba las capillas, veía la cantidad de jóvenes que había, jóvenes que terminaban muchas veces la escuela primaria, otras no, y que quedaban sin la posibilidad de un estudio de nivel secundario, o de perfeccionarse, o de mejorar en las tareas agrícolas, o tenían que abandonar la chacra. Ese fue su desvelo, y con Jorge Pereda, con Alcides Peteán también, en su momento, trabajando en el área de promoción de APEFA, se trabajó fuerte con San Ignacio, con Capiovicino, con Colonia Alberdi, con Campoviera y con Campo Grande, que fueron las primeras localidades donde se visualizó la apertura de una EFA. Aquí viene una historia que también tiene que ver con la jurisdicción. Inés recién estaba comentando de abrir las EFAs con la provincia. Misiones intentó hacerlo junto con la gente de APEFA y el Padre José, de abrir directamente con la provincia, y así presentaron los 3 primeros proyectos ante el Consejo General de Educación. En aquel momento la estructura del SPEM, el organismo de educación que regula la educación privada en Misiones, no existía. El gobierno de Misiones solamente pudo llevar adelante una experiencia, que es la de Colonia Alberdi, por lo que las CEFAS recurrieron a la SNEP, la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada, con la cual ya estaban trabajando las otras escuelas del país, y es así que en el 86 surgen dos experiencias de alternancia. La escuela de Alberdi, que quedó como una escuela de gestión del Estado, y que sigue hasta hoy día trabajando en alternancia y depende del Consejo General de Educación. Las CEFAS, que comenzaron con San Ignacio y luego Capioví, y simultáneamente siguieron desarrollándose hasta llegar hoy día a 23 escuelas. ¿Sí, por Daniel? ¿Estamos? Bien. Entonces, 2 minutos te faltan. 2 minutos. Bueno, a ver si podemos caracterizar algunas de la actualidad. Misiones, aparte de la educación secundaria, se caracteriza también por tener centros de formación profesional.
Prácticamente todas las cefas de la provincia tienen centros y varias cefas también incursionaron y se fortalecieron en el nivel superior. Es así que a nivel superior se tienen dos niveles, el nivel de superior técnico y docente. Hay 2 institutos de formación docente, el profesorado de Ciencias Agrarias de Capiobí, y el Instituto de Formación e Investigación de la UNEFAM. A nivel secundario hay 4 titulaciones que están dando todas las escuelas de la provincia, y después en formación profesional hay aproximadamente 81 formaciones profesionales distintas, muchas de ellas son agropecuarias y muchas de ellas en oficios. Aquí en esta placa podemos ver unas tecnicaturas superiores en 6 escuelas. Empezó en San Pedro, San Vicente, 2 de Mayo, Caraguataí, Leandro N. Alem, Colonia Alicia, y los 2 institutos de profesorado, que entre los 2 hay tres carreras de formación docente, 2 profesorados en agronomía y 1 en biología. Si seguimos, por favor, Daniel. Actualmente forman el movimiento 3.000 familias aproximadamente, con 3.100 alumnos. Entre los niveles superiores y los centros de formación profesional hay 890, lo que suman un total de aproximadamente 4.000 alumnos entre todos los niveles del sistema educativo, un poco más de 4.000 también. Egresados, estamos hablando sobre 7.300 egresados. Me falta contabilizar aquí también los datos del último año, y el total de docentes internos y externos, que incluye aquí al grupo de monitores, estamos hablando de 750 docentes aproximadamente. Y dentro de los desafíos que tenemos, sabemos que hay una ley de las escuelas CEFAS, que estamos en un periodo de reglamentación. Este es el desafío inmediato que tenemos y que estamos trabajando a nivel de la CEFA y a nivel de la UNEFAM en Misiones. La innovación de sectores productivos, hay un programa que estamos trabajando en la Escuela de Robótica, gracias al gobierno de la provincia que nos incluyó. Un programa se llama EFA 4.0, por lo cual las CEFAS están articulando sus sectores y la vinculación con los productores, con el mundo tecnológico. Estamos trabajando fuerte en ese sentido también con las formaciones profesionales, como les había dicho. Otro de los desafíos es continuar la capacitación y armar un sistema permanente de capacitación monitores, lo mismo que trabajar en la adecuación de la resolución del Consejo Federal de Educación, la 236 del año 14, nos queda como materia pendiente todavía esto dentro de nuestra jurisdicción. Un trabajo que también es permanente en Misiones, que es afirmar los valores y la mística del proyecto educativo de las escuelas de alternancia, la investigación y producción de materiales propios de nuestra pedagogía, como los elementos, digamos, centrales de los desafíos que nos quedan. Bueno, aquí estamos en tiempo, Guille. Perfecto, también otras acciones de la red. Acuérdense que nosotros tenemos también como presidenta de nuestra red provincial a la diputada María Cristina Bandera, así que tenemos una fuerte vinculación con el Estado provincial a través de ella. Estaríamos aquí, una placa nada más de la distribución de las CEFAS en el territorio de Misiones, y agradecerles el tiempo, agradecer esta posibilidad, Juan Carlos, a ustedes, UNEAR, cual forma parte de UNEFAM, por esto, ¿no? Por compartir nuestros inicios, nuestra identidad, nuestra historia, nuestros desafíos para trabajar a futuro entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias a Guille, gracias también a Daniel por la ayuda. Saludamos a un montón de amigos que están dando vueltas. A mí me siguen llegando mensajes, estoy más angustiado, en cualquier momento voy a llamar a alguien que me mande una pastilla, porque en realidad yo sigo sosteniendo, y no quiero repetirlo otra vez, es un problema de conductividad. Digamos, hay menos gente de la que podría estar y hay más gente que quiere entrar, pero bueno, yo acabo de tocar todos los
los botones que tengo y no sé qué es lo que pasa. Recién pudieron entrar dos que estaban desde las 9:20 queriendo entrar, no lo sé, en verdad. Cruzamos el país y nos vamos a Santiago del Estero. Debe estar por ahí Pablo Trera, así que si está Pablo desde Avellaneda en Santiago del Estero, le damos la bienvenida. Estoy buscándolo a Pablo ahora. No sé si estás por ahí, Pablo. Juan Carlos, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Perfecto. Estoy tratando de buscarte, ahí te encontré. Buen día, Pablito. Saludos a todos. Lee nomás. Bueno, Está. básicamente me toca a mí primero aclarar que los equipos de la EFA estamos viviendo un cambio generacional y que con esto a los directivos y a los equipos jóvenes que quedan nos toca hacernos cargo de muchas cosas y sobre todo de la historia. O de interpretar y después darla a conocer. Así que lo que más o menos estamos por explicar es el trabajo que hemos venido haciendo con los directivos de las otras escuelas, por ejemplo, con Daniel de Garza, Davero de Colonia Alpina y Víctor Quiroga de la EFA de Forre. Bueno, las EFAs llegan a Santiago en el año 1974. La alternancia llega y llega como una EFA, o sea que de tus 50 años que va viviendo el movimiento, 46 se va caminando en Santiago, nada poco, ¿no? Llegan en agosto del 74 en Forres, después hay justamente con el periodo que hablaban hace rato de los gobiernos y todos, hay un parate y en el año 89 se crea la EFA de Garza, en marzo, en el departamento Sarmiento, en una zona también bastante marginal con escasos recursos de desarrollo económicos y todo lo demás. Estas dos EFAs tienen la particularidad que nacen básicamente con una fuerte presencia de APEFA, una fuerte presencia y un fuerte acompañamiento de APEFA. Tal es así que en esos primeros momentos los directivos o los cuerpos directivos venían desde el ICAM, desde APEFA. Después en el año 91 nace Atamisqui en un lugar muy particular donde se mantiene la esencia por ahí de muchas cuestiones culturales de Santiago del Estero, entre ellos creo que es uno de los pocos departamentos junto a Avellaneda donde se mantiene la lengua quichua, cuestiones ancestrales que dan, que hoy todavía se mantienen como un acervo cultural, ¿no? Nace Atamisqui, después nace Colonia Alpina en el 90, todo esto bajo la supervisión de Nación, que era el ESNEP, y después hay un parate de mucho tiempo, casi 17 años, hasta que en el 2008 se abre la EFA Avellaneda en el departamento Avellaneda. Todos estos con acompañamiento, por acá tenía algunos escritos también que habíamos hecho con los chicos de las otras EFA. Todo esto con acompañamientos de párrocos, o sea, tenemos un hilo en común, que decíamos nosotros tenemos los que quedamos hoy en los cuerpos directivos, decíamos, el hilo común ha sido que este sistema educativo da iniciativa por las familias promovidas y acompañadas por párrocos, por asociaciones civiles, por grupos de pequeños productores. Creo que lo que vienen diciendo la mayoría de los contextos de surgimiento ha sido esto. Y rescatar por ahí una frase del padre Renzo Scapolo, que ha sido quien ha acompañado muchos años la EFA de Forre, un italiano, que decía, la EFA Forres del sistema de alternancia nace en Forres como una opción para el joven marginalizado, es decir, del campo santiagueño, para que tuviera la posibilidad de una escuela propia. Y define la alternancia en aquel tiempo como un sistema educativo de alto nivel humano, cristiano y moderno. Lo definía el padre Renzo, ¿no? Bueno, esto es un poco la historia cortita, pero bueno, desde el 74 para acá seguramente ha habido muchísimas cuestiones. Hemos tenido por ahí la cuestión, no sé cómo llamarlo, no hemos escrito mucho en Santiago, ha hecho un libro Rubén Cardoso hace poco con el apoyo de la Federación también, en donde hay pequeñas recopilaciones. Hemos estado también trabajando con los directivos sobre cómo recabar más informaciones o las que tenemos, empezar a escribir, así que ese es otro desafío también de las EFAs hoy en Santiago. En la actualidad somos 5 EFAs en la provincia, 4 estamos siendo partícipes activos de la federación, una no, pero sigue siendo, está federada también, hay una EFA que sigue siendo federada.
En la federación tenemos como desafíos, no como desafíos, sino como venimos andando también en estos últimos tiempos, una gran visibilidad en la provincia, que no era que en el intento de que nos reconozcan, porque si nos conocen, lo que tienen que hacer los gobiernos es reconocernos hoy, volver a conocernos algunas cuestiones. Bueno, se ha tramitado un reglamento de EFAS también desde la provincia, se viene hablando de muchas cosas, a través de la federación se han hecho los seminarios, se han firmado convenios con la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la cual nos ha permitido llevar adelante una diplomatura en alternancia, en la cual hemos participado docentes de las diferentes EFAS. Como una cuestión que nos queda ahí es, bueno, seguir tramitando cuestiones que nos permitan y nos hagan ver por ahí un poco diferente a otras escuelas privadas y el sistema de alternancia propio. Somos 5 en la provincia, en 46 años, esto creo que habla también de algunas cuestiones, ¿no? Políticas de Santiago del Estero. Todas las jefas hemos tenido un contexto de desarrollo, de inicio y desarrollo, en donde lo que vos decías el otro día, Juan Carlos, era que la alternancia por ahí daba sus frutos o se cultivaba en lugares donde el Estado no estaba ausente. Bueno, efectivamente, nuestras jefas en Santiago han crecido en ese contexto, ¿no? Como desafíos también, a lo largo de esta historia, perdón, por ahí un poco volver a la historia, a lo largo de esta historia las jefas han pasado por diferentes planes de estudio, lo que comentaban hace ratos también, el viejo plan 292, la educación polimodal. Con esto rescato unas palabras de Patricia Mira, que era directora de la escuela de Colonia Alpina, donde decía ella que las titulaciones y los planes de estudio son causas circunstanciales de un movimiento, que en realidad lo que nos hace diferente es la alternancia. Pero lo que planteaba ella en una reunión en algún tiempo. Así que ese es el contexto histórico. El hoy de las escuelas es que todas las escuelas de Santiago, las 5 EFA, somos técnicas, educación técnica, tenemos 6 años. En el 2018 hemos tenido la primera promoción de técnicos. Nos ha costado mucho, algunos puntos, algunos acuerdos. Nos ha costado entre nosotros también y nos ha costado ante el Ministerio de Educación algunas cuestiones. Nos sentimos un poco solos también en muchas cosas porque es difícil, al ser pocas por ahí, es difícil también que nos abran puertas. Se han ido logrando algunos puntos. Hoy nos siguen faltando aprobaciones presupuestarias de cargo, de horas en las jefas, la jefa de Forge, la jefa de Garza, la jefa de Avellaneda, viene trabajando con presupuestos muy bajos y sobre todo con la falta de reconocimiento de horas. Venimos trabajando casi más o menos 35 horas ad honores todavía. Cada una de estas jefas que estoy nombrando, la jefa de Alpina también, hasta Miki creo que ha podido acomodar algo en su momento que estratégicamente ha podido acomodar y que les ha ido bien. Eso es un poco lo que estamos viviendo hoy. También como desafíos, porque como desafío es esto, es decir, cómo hace rato hablaba el segundo señor que hablaba, soy joven y en el movimiento y también soy nuevo, llevo 10 años como director de la EFA de Avellaneda y soy egresado de la EFA de Porres y todo lo demás, pero bueno, algunas cuestiones no las conozco. Hablaba del enfoque de nueva ruralidad. Creo que ese ha sido uno de los desafíos más grandes que hemos tenido en Santiago del Estero y sobre todo en la federación, de cómo ir interpretando esa nueva ruralidad, sobre todo, y hablo sobre todo en Santiago, que es una provincia con muy poco desarrollo en muchas cuestiones productivas, pero sí con un alto contenido de riqueza cultural. Entonces, ha sido uno de los desafíos eso, ¿no? De cómo el joven egresado de la EFA incide en su medio, y sobre todo desde la parte de educación con calidad. Porque sabemos que la educación es un derecho, pero si no es con calidad, deja de ser un derecho. Hemos ido también buscando las formas, entre todas las jefas, entre las 5 jefas. El cambio generacional que hace rato comentaba también ha dejado al desnudo algunas cuestiones que, por un lado, nos han fortalecido como equipos jóvenes porque nos ha permitido repensar la alternancia, mirar de otros puntos, cada una de las escuelas también. Por ahí está Daniel, también veo que está conectado Daniel de la EFA de Garza, que es directivo, que ha sido exalumno, ha sido alumno de la primera promoción. Está Alejandro Monte, que aparte es el compañero de trabajo en la EFA Avellaneda. Hemos participado en algún tiempo en FEDIAP, unas poquitas reuniones cuando recién surgía Avellaneda.
es egresado de la EFA de Garza y también es docente, es egresado de la primera promoción. Y sin caer en esto que por ahí Inés dice de la endogamia, sino digo como cuestiones de fortalezas, ¿no? Son chicos ya un poquito mayores que yo, que nos han ido ayudando a los más jóvenes a tener una mirada más firme. Así que bueno, ese es un poco el panorama de lo que las jefas de Santiago viven. Estamos 46 años en la provincia, ha habido baches históricos por los tipos de gobiernos que hemos tenido, sobre todo por el feudalismo de Juárez, desde el 90 hasta el 2008, hasta el 2005, que en realidad ahí es donde se hace el gobierno. No se han creado EFAS, se han vuelto a crear la nuestra, la última, y ahora hay en promociones también, en la cuestión de interés también de algunas comunidades, pero bueno, se ven con la limitante de la cuestión económica, sobre todo del aval económico, que hoy creo que anda por los 600.000 pesos en la provincia, que las familias deben tener. Como sistema de alternancia, conocemos también de algunas otras escuelas, como por ejemplo la Escuela de Agroecología, que es de Vía Campesina. Yo no sé bien en qué situación está, lo que sí sé que es una escuela que no es de educación formal y que están haciendo alternancia. En algún momento hemos tenido un encuentro allá por el año 2012 en lo que era la Subsecretaría de Agricultura y nos hemos encontrado y hemos conversado algo, después no hemos conversado más. Después ha habido un intento también de pasar una escuela del obispado que es de la zona de Santos Lugares, de pasar a ser EFA. Bueno, el obispado no se ha dado este traspaso, es decir, que las familias sean el ente propietario, y bueno, ha quedado en eso nomás. Hoy funciona como una escuela con internado, pero no con alternancia. Esto es más o menos lo que tenemos por el tiempo, más que nada. Hay muchas cuestiones para discutir, pero sobre todo destacar lo que decía Inés, también en Santiago hemos sido fuertemente acompañados por los párrocos, por una comunidad italiana que en aquel momento, en el 74, había llegado a Argentina, y desde ahí ha abierto lo que ha sido el acompañamiento en la EFA de Forres con el padre Renzo, en la EFA de Garza con el padre, no me voy a acordar ahora el nombre, y después con nosotros con el padre Benjamín. Han sido 3 curas de la misma congregación que han acompañado mucho el crecimiento de las jefas, ¿no? En la provincia, el acompañamiento y las líneas pedagógicas. Así que bueno, eso es un poco lo que quería compartir. Por ahí si hay algunas preguntas también, o si Daniel Ruiz, o está Mario también, Marito Pacheco estaba en el grupo, si por ahí quieren aportar algo, también sería útil, ¿no? Gracias, Pablo. Lo hacemos en un ratito para terminar de poder escuchar a todas las redes. Yo el otro día le dije, y lo vuelvo a repetir hoy, para mí es un contento poder verla de nuevo trabajando en la alternancia. Nunca se fue, pero bueno, tuvo otras actividades profesionales. Susana Ferraris, que va a hablar un poco sobre lo que es cada centro educativo para la producción total y lo que son los CEP en la provincia de Buenos Aires. Así que le damos la bienvenida a Susana Ferraris. Gracias por estar, Susana. ¿Ahí me escuchan? Muy bien, señores. Te escuchábamos, ¿eh? Ahora, no sé si te perdimos. Ahí así. Ahí está perfecto. Vamos a ver si se sostiene. No, que es una emoción y escuchar estos relatos históricos, porque si bien nuestra historia como movimiento CEP, Centros Educativos para la Producción Total, tiene su origen en los años finales de los años 80, mi contacto personal con las escuelas de alternancia, con APEFA, con FACEP, fue en los años 74, donde estudiando sociología fui a trabajar, era estudiante de sociología en ese momento, y fui a trabajar a una oficina de enlace que tenía en Buenos Aires 4 instituciones, 3, después 4 instituciones que habían tenido su origen en Reconquista, que era INCUPO, APEFA, ALER y luego Fundapaz. Y hoy, digamos, si bien tengo como desventaja tener muchos años, tengo como ventaja y orgullo haber conocido a casi todos los maestros que nombraron, ¿no? Como Pereda, Pergolesi, Charpentier.
Y yo me enamoré de la experiencia teniendo ahí 23, 24 años. Me enamoré porque vengo de una familia rural, un poco peón, un poco pequeño productor, y tuve una mamá que hizo 3 veces tercer grado, porque era hasta donde llegaba la educación en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde ahora hay un CEP. Eso siempre me tocó y bueno, ahí quedó en mí ese enamoramiento por esta experiencia y elegí para contar nuestro origen quizás una cosa que puede resultar anecdótica, pero no lo es. En el año 88, 87, 88, nosotros tuvimos la suerte con Gerardo de ser convocados para hacer una investigación sobre escuelas agrotécnicas de la provincia de Buenos Aires, dentro del marco del proyecto EMETA, que a algunos les sonará, un programa de mejoramiento de la educación técnica agropecuaria. Y cuando se presentan los resultados, el asombro que quizás para Gerardo, después de lo que ustedes le escucharon, y para mí tampoco era una novedad, porque ya había escuchado mucho esto antes en el trabajo rural de APEFA y todo esto, las escuelas agrotécnicas no llegaban a la ruralidad profunda de la provincia de Buenos Aires. No llegaban ni con la participación en la matrícula, ni con los poquitos que había, no llegaban con una inserción después en las producciones familiares, y tampoco, por lo menos en aquel momento, los empleadores agropecuarios optaban por los egresados de las agrotécnicas, preferían más bien los perfiles, digamos, con mucha experiencia más bien práctica que los formados. Y por otro lado nos encontramos con esta realidad de una matrícula muy urbana, en aquel tiempo, muy interpretada como un lugar donde se mandaba a los chicos problemáticos del entorno urbano, ¿no? Ante este diagnóstico, recuerdo muy bien el ingeniero Matarazzo, que era el director de Agraria de ese momento, nos pide contestar los pedidos de apertura de nuevas agrotécnicas, pidiendo que se iba a tomar un tiempo para evaluar cómo reformular esto, y se nos pide que pensemos un sistema posible de alcanzar a las familias rurales de la provincia de Buenos Aires. Con Gerardo nos mirábamos y decíamos, nosotros hay una sola cosa que se nos ocurre, que son las escuelas de alternancia, ¿no? Pero siempre la teníamos ligada a situaciones más de campesinado y no de la provincia de Buenos Aires. Primera ruptura que tuvimos que hacer en nuestra cabeza, ¿no? Así que fue que contestando esos expedientes de solicitud de escuelas agrarias, nos encontramos con 2 expedientes que nos llamaron poderosamente la atención. Uno decía que querían una educación para los hijos de productores, habitantes rurales, trabajadores rurales, que tomasen los valores del campo y los oficios, aunque no le den el título. Y el otro era, que fue que da origen después esta comunidad, nuestro primer set, que fue la comunidad de Belgrano, ¿no? de Colonia, de la colonia en general Belgrano, y la segunda fue, venía de un consejo escolar de San Andrés de Giles, que nos preguntaba si la provincia de Buenos Aires disponía de algún sistema de alternancia parecido al que había en Santa Fe. Entonces, lo que decidimos con Gerardo fue reunirnos con estas 2 comunidades para empezar desde ahí a ver qué se podía hacer.
Y con estas dos, más o menos tardamos un año en el diseño y puesta en marcha de estos dos primeros centros, con muchas rupturas conceptuales que tuvimos que hacer desde lo que conocíamos de la escuela de alternancia para construirla o reconstruirla en el entorno bonaerense. El más fuerte de esta ruptura fue que cuando propusimos el modelo de alternancia privado, como el que conocíamos hasta ese momento, los padres de los futuros alumnos no lo aceptaron. Dijeron que su historia siempre había sido de la escuelita pública, escuelitas que en general ellos ayudaron a fundar, las primarias rurales, y que ellos querían, pero una educación que fuese pública. Este desafío nos llevó mucho recorrido interno con Gerardo, porque sabíamos que teníamos que garantizar la voz y la autonomía de las comunidades en el proceso educativo, en las decisiones y en la gobernanza, podríamos decir hoy, de lo que es el sistema, y no sabíamos cómo hacerlo. Así que investigando, bueno, para hacerla breve, llegamos al concepto de cogestión, que lo fuimos a buscar desde otras experiencias, más sindicales, y esta fue la propuesta que le hicimos al Ministerio, a la Dirección General de Escuela, ¿no? Hacer una propuesta de pedagogía de la alternancia, de educación por pedagogía de la alternancia, en un sistema nuevo para la provincia de Buenos Aires, que sería dentro de los modelos de gestión asociada cogestiva. Y estos fueron nuestros dos pilares. Primero, conociendo parte de la historia que contó Gerardo, de los momentos duros, de las adaptaciones que después tuvo que hacer las CEFAS durante el periodo militar, decidimos volver a la esencia originaria de lo que habían sido las CEFAS en lo metodológico pedagógico, guiados por este libro. A ver, ¿lo ven ustedes? No sé si se ve. Tenés la cámara apagada, Susana, ese es el problema. No te vemos todo. Qué lástima, no se ve. ¿Ahora? Sí, ¿no? Perfecto. El libro rojo de APEFA, que seguramente lo debemos conocer Gerardo, yo, ¿quién más? Pocos, ¿no? Unos cuantos, unos cuantos. Algunos. Esto me lo regalaron allá en los años, es del año 76 el libro. Para nosotros esta fue la Biblia, pero tuvimos que en lo organizativo ir hacia otro modelo para garantizar la voz de las familias y el gobierno de las familias. Así que entramos por la cogestión. Esto nos fue llevando a otros conceptos, ¿no? También, que fue todo un proceso de aprendizaje de autogestión para llegar a la cogestión en las comunidades. Ya el trabajo para nosotros no era solo el desarrollo familiar, sino que era el desarrollo local. Ya estábamos acercándonos a los 90 y empezaba a aparecer esta cuestión fuerte de la nueva ruralidad, el desarrollo local, el de la articulación territorial, la articulación no solo con la Dirección General de Escuelas, sino con los municipios. O sea, todo esto fue entrando en nuestro diseño de escuela, de centros educativos para la producción total. Nuestro nombre tiene también otra historia, pero tiene que ver con la idea de un concepto amplio de la producción, no solo agropecuaria, sino tomar toda la vida, los aspectos culturales, los valores de la vida rural, ¿no? No solamente el trigo y el maíz, que en la provincia de Buenos Aires es una cosa que tironea muchísimo.
Nacimos así, 12, pensando con Gerardo que no iba a andar. Por lo tanto dijimos, bueno, hacemos primer año y vemos. Y el desafío fue que sí, porque nos decían que no se iban a adaptar los chicos, que no se iban a adaptar. Bueno, el asunto es que rápidamente tuvimos que formular el ciclo básico para estas 2 comunidades, luego pasamos a 5 comunidades, se agregaron 3 más, y siempre, hasta el día de la fecha, hemos seguido la idea de no promover los CEP, sino que la cuestión es dejarlo boca a boca entre las comunidades para que realmente llegar donde esto se necesita y se desea. Esta anécdota, esto anecdótico que cuento yo, tiene que ver lo que para nosotros es fundamental, que es el trabajo sobre la necesidad sentida, dejarnos llevar por eso, dejarnos llevar por lo que la realidad va pidiendo, y el esfuerzo permanente por estar deconstruyéndonos de lo aprendido para buscar nuevos caminos. De 5 pasamos a 10, hasta ahí manteníamos una lógica organizativa, grandes talleres de todos formándonos juntos, padres, docentes, alumnos, funcionarios, los inspectores, siempre propusimos la supervisión cogestiva con distintas formas. Hemos tenido que hacer un gran esfuerzo por esto de cogestionar con el Estado, un gran esfuerzo de producción normativo. Podríamos decir que a los principios que tenemos todas las escuelas de alternancia hemos sumado otros, como los que mencionaba, los de autogestión y cogestión, la articulación territorial, la nueva ruralidad y las redes sociales, que para nosotros fue un camino sumamente interesante para nuestro trabajo. Organizativamente tuvimos que encontrar otras formas internas de organizarnos cuando pasamos a 20 CEP. Ahí nos regionalizamos, estamos organizados en 4 regiones, con delegados regionales, con consejos regionales, y también recorrimos el camino de crear nuestro instituto superior, técnico superior, que hoy tiene 2 carreras de desarrollo local y economía social y agrícola ganadero con enfoque de agroecología. No logramos todavía tener nuestro instituto de formación docente, cosa que hace FACEP con su propio esfuerzo, digamos. Un minuto, Susana. Recorrimos el tema del centro de formación profesional, tenemos un centro de formación profesional descentralizado, y en los desafíos que tenemos para el futuro, además de lograr un espacio para la formación permanente de consejos de administración y docente, estamos en este momento dando los primeros pasos en la creación de un observatorio y en la ruralidad, y estamos fortaleciendo el eje de la producción y el abastecimiento local, ¿no? Digamos, local de cercanía. Agradecer este espacio, no sé si me pasé de tiempo. Estás perfecta. Gracias. Muchísimas gracias a Susana, y otra vez, en verdad, bienvenida. Nosotros, en realidad, siempre decimos lo mismo, valoramos mucho la experiencia. Coincido con Inés que por suerte cada vez hay más caritas jóvenes. Nosotros ya nos estamos yendo y nunca nos vamos a ir de la alternancia, pero es bueno que aparezcan estas caras jóvenes y que aparezcan proyectos nuevos
para poder seguir sosteniendo la alternancia en distintos lugares. Hablando de proyectos nuevos, un proyecto que tuvimos mucho tiempo para poder parirlo, porque en realidad nos pidieron, en particular a un grupo de personas, ayudar a que no se cierre una institución y que esa institución quede abierta y que pueda ser una oferta de formación para jóvenes del medio rural, estando en una zona, entre comillas, rica como Venado Tuerto, no tenía muchas posibilidades de progresar desde el punto de vista del campo. Fue así que nos interesamos de poder ayudar a la comunidad salesiana de Venado Tuerto, y ella se convirtió en la primera escuela salesiana en el mundo que tiene una escuela rural en alternancia. Para contarnos un poco su historia la tenemos a Griselda Troyano, le damos los buenos días. Hola, Griselda. Hola, buenos días a todos. Hay muchas caras conocidas, así que me alegra mucho estar entre ustedes. Tengo una presentación, así que voy a pasarla. Perfecto, cuando la grande ya está, listo, bueno, perfecto. Esta es un poquito la historia de la comunidad salesiana en Venado Tuerto. Los salesianos son una congregación creada por Don Bosco, y Don Bosco puso su mirada, su esfuerzo y su trabajo en los jóvenes más pobres de la campiña italiana. A partir de ahí desarrolló toda una obra que se extiende por distintos países del mundo, y bueno, nosotros somos una de ellas y seguimos los principios. Es nuestra escuela, emplazada, como dijo Juan Carlos, en Venado Tuerto, ahí al sur de la provincia de Santa Fe, muy cerca de la provincia de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, una zona agrícola, también ganadera, pero fundamentalmente agrícola. Bueno, esta es una imagen del casco, de lo que es, bueno, ahora es la institución salesiana, pero es conocido este lugar como Estancia La Victoria. Está emplazada en un campo de casi 1.400 hectáreas. Esta propiedad y el campo fue una donación de Alejandro Estrugamún a los salesianos. Estrugamún era quien administraba, era el administrador del fundador de Venado Tuerto, y bueno, le dona a la congregación salesiana la escuela, digamos, y el campo, para que, no la escuela, sino esta construcción y el campo, para que justamente se pudiera crear una escuela agrícola. Así que también Estrugamún pensó en los hijos de empleados rurales, fundamentalmente de peones rurales. Así que ahí había un vínculo común entre Don Bosco, su ideal, y también la intención de Estrugamún de que sirva para la formación de los peones rurales. Empieza a desarrollarse la experiencia educativa con chicos que ya estaban trabajando en distintos campos. Entonces los primeros salesianos, junto con personas, algunos profesionales independientes y otros que estaban asociados a la sociedad rural, al CREA, empiezan a pensar la formación para estos jóvenes del medio rural que ya estaban trabajando en campos de la zona. Así que, bueno, van los sacerdotes justamente a esos lugares a plantearles esta posibilidad de capacitarlos y formarlos. Entonces, los chicos empiezan a permanecer en la escuela una semana y 3 semanas después en el lugar donde se producía su trabajo. Así que a eso se le llamó,
alternancia en ese momento. Una semana en la escuela y 3 en el lugar de trabajo. Los inicios los tenemos que ubicar aquí en 1985, cuando se produce la inauguración del Centro de Capacitación Agropecuaria Alejandro Strugamón. Como acá dice, este centro de formación primero aparece como dependiente de otra escuela salesiana muy cercana, que es la Escuela Agrotécnica de Ferré. Obviamente acá los primeros docentes que van a dar la formación lo hacen ad honorem. Un poco compartimos la historia que otras instituciones han estado contando hoy, ad honorem, y justamente destinando también todo el esfuerzo para poder brindar los conocimientos para ese trabajo agropecuario. Bueno, acá esto ya lo mencioné. Acá aparecen, son salesianos, los primeros directivos y los organizadores. Quiero decir que este PowerPoint lo hice ayer, recuperé fotos del Facebook, no, las fotos más antiguas que podrían haber decorado esta parte están en la computadora de la escuela, pero bueno, no quería dejar de mencionar a quienes fueron los pioneros y los gestores. Luego, en el 2002, porque esta primera etapa está dentro de lo que es la educación no formal, ya a partir del 2002, con las gestiones frente al Ministerio de Educación, la escuela ya se inserta dentro de la educación formal y se presenta la posibilidad de ofrecer el tercer ciclo de la EGB, siempre con formación agropecuaria. En el 2008 ya los salesianos dejan la obra y desde ahí en adelante es de gestión laical, tanto el director de obra, como en mi caso obviamente, que soy la directora escolar, somos laicos. En el 2010 se inicia otra propuesta educativa, ahora es un bachiller con especialización agropecuaria, pero de 4 años. Acá es donde aparece la dificultad porque está la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Nacional fija el mínimo de escolaridad y con este bachiller que la institución va a empezar a ofrecer no se está cumpliendo con ese mínimo de obligatoriedad, porque con 4 años terminaban los alumnos este bachiller y estaban habilitados para continuar estudios terciarios o universitarios. Esto, entre otra serie de cuestiones, es lo que va a generar una decisión por parte de la inspectoría, como dijo Juan Carlos, de pensar en el cierre de la institución. Acá, como dice debajo, en este momento, ya en 2010, la alternancia es de 15 días y 15 días. Este es el riesgo que corre la escuela de cerrarse. Ahí, interviene FEDEAP, interviene Juan Carlos Giner. De alguna manera se logra hacer una propuesta para pensar en darle continuidad a esta institución que cumple una gran función social porque es absolutamente gratuita la educación que se brinda. Los chicos residen en la escuela pero no abonan ninguna cuota y entonces realmente se privilegia a este destinatario que verdaderamente lo necesita. El hijo del empleado rural que no tiene muchas posibilidades de pagar una escuela agropecuaria o a lo mejor no la tiene cerca o no puede ni siquiera poder ver garantizado su derecho a la educación secundaria porque no puede asistir todos los días a la escuela, a esa escuela normal, digamos, la que generalmente conocemos. Entonces, esta institución
realmente tiene este destinatario muy específico, por lo tanto era realmente una pena pensar en la posibilidad de cerrarla. Y bueno, acá en el 2015 es donde ingreso yo, pero ya se había podido resolver esta cuestión y ya se había definido que la escuela iba a dictar un bachiller en agro y ambiente en alternancia educativa. Ahora sí, este bachiller, como cualquier otro en la provincia de Santa Fe, tiene 5 años. Hasta acá lo que se llamó alternancia estaba vinculado con un tiempo de estadía en la escuela y un tiempo de estadía en la casa. Solamente eso, sin aplicación de las herramientas. Nadie conocía las herramientas de la alternancia. Recién en el 2015 ingresa un docente que era el único que había estado trabajando unos años en el CFR de Teodelina, y de alguna manera nos podía ir transmitiendo su experiencia, también obviamente a través de FEDIAP, que pudimos acceder a bibliografía. Implementamos entonces las herramientas en 2016 desde ese lugar, desde un lugar teórico y de esa poquita transmisión de cómo se llevan a la práctica. En 2017 hicimos junto a FEDIAP toda una capacitación con su evaluación y demás, y ahí pudimos comprender mucho mejor la lógica, digamos, la organización que significa una escuela de alternancia. Esto es simplemente una foto de una visita, pero utilizamos ya desde el 2016 todas, aunque las vamos mejorando y puliendo. Como esto es un bachiller con un enfoque muy humanista y teórico, y nuestros alumnos vienen del medio rural y les gustan las actividades rurales, de manera extra programática y complementaria del perfil del egresado, nosotros le proponemos, ya que ellos residen de lunes a viernes en nuestra escuela, de lo que es para primero, segundo y tercer año, talleres de huerta, de granja, de producción de cerdos, de espacios verdes, de elaboración de chacinados. Y luego, en cuarto y quinto, nosotros ahora estamos en el quinto año, es decir, vamos a tener por primera vez egresados en este plan nuevo. Cuarto año hizo ya una capacitación profesional con títulos que los acreditó el Ministerio de Educación. Uno de ellos es auxiliar de laboratorio en calidad de semilla y el otro es el de tractorista. Y ahora en quinto año lo estamos desarrollando la parte teórica online, pero los chicos han tenido oportunidades de ir a hacer algunas actividades a todo lo que es la parte productiva de nuestra escuela. Uno es operario para sistemas de producción de bovinos para carne y leche, y el otro es operador de maquinaria agrícola de precisión. Estas dos fotos sí son reales porque pasaron en marzo de este año, antes de que nos tocara el aislamiento. Agroterra fue a darles el primer curso de agricultura de precisión. Es un bachiller, así que nosotros buscamos una formación integral. A partir de este plan, que es completo, los chicos empiezan a participar en encuentros de intercolegiales. Se hace ya desde hace unos años una maratón muy conocida que se llama Desafío a la Victoria, participan. Bueno, esto fue el año pasado. La capacitación en buenas prácticas de pulverización, que la hicimos gracias a FEDIAP. También el arte está en la escuela porque ellos tienen educación artística, así que pintan murales o tratamos de vincularnos con otras escuelas. Ustedes ven que son todos varones, así que buscamos experiencias que a ellos los puedan vincular también con instituciones mixtas.
participan de actividades de CREA, de EduCREA, ganaron el año pasado un subsidio con Ingenia y desarrollaron todo un trabajo con 3 instituciones educativas más. Bueno, la fiesta de los egresados y de la familia también nos vincula. Así que, de alguna manera no quería extenderme mucho, pero quería contarles y mostrarles un poquito nuestra institución y nuestra historia. Les agradezco mucho, mucho, porque la verdad que yo he podido recorrer en los últimos años algunas instituciones y encontrarme en reuniones y viajar y compartir con la IMFR, bueno, ahora en ONEARA y demás, y todos me han recibido muy bien. Realmente nos sentimos parte de la familia de Alternancia y les agradezco mucho porque nosotros, nuestro desafío es seguir aprendiendo la alternancia y ustedes nos dan esta posibilidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Griselda. Estamos realmente con muy poco tiempo y ya hay algunos que han tenido que abandonar la reunión porque hay mucho trabajo. Si es lógico, estamos trabajando. No sé si alguno quiere hacer una pregunta en particular. Abrimos un par de preguntas y después, bueno, volveremos a plantear alguna cuestión más. ¿Alguno se anima? Abre el micrófono y listo. Si no, estamos haciendo un cierre. Hay mucho silencio, me parece. Vamos a hacer una cosa, se ríe Susana. Yo lo voy a poner en un lugar incómodo, pero como es amigo mío de hace muchos años, me va a perdonar, y después, como está cerca de casa, pero como la cuarentena todavía está complicada aquí en la provincia de Buenos Aires, no va a poder venir a correrme. Quisiera que Pablo Recuero, que no es de una escuela de alternancia, Pablo Recuero tiene mucho recorrido por la educación agropecuaria, él tiene una mirada muy interesante sobre el territorio y tiene una mirada muy interesante de la alternancia desde afuera, que cuente lo que él siempre viene diciendo respecto a nuestras escuelas sin venir de la alternancia. Pablo, después me pegás, pero ahora no, porque estamos adelante de muchos. No hay problema. Bueno, un gusto poderlos haber escuchado a todos, más que interesante, y bueno, refuerza más esta idea un poco loca que me viene dando vueltas hace un tiempo a partir de un trabajo que hemos hecho y el contacto con tantos amigos de escuelas de alternancia. En primer lugar, creo que donde se habla de desarrollo territorial, desarrollo local, si queremos ir más finito, es a partir de la alternancia y sobre todo potenciando los territorios. Yo vivo en una localidad de 3.000 habitantes, en provincia de Buenos Aires, y he tenido la suerte de conocer un homónimo en Corrientes, mis amigos de Santa Lucía, y veo el trabajo que realmente, como también lo planteaba Susana, es que esta necesidad de formación nace desde la comunidad. Y creo que es ahí donde está la fortaleza, que es la comunidad la que se hace carne de este proyecto y es lo que permite particularmente que se produzca el desarrollo local. Justo ayer en la reunión que teníamos hablábamos de la posibilidad de trasladar un programa a otro y la complejidad que eso tiene cuando no se atiende, ¿sí?, a que realmente se haga carne en la comunidad donde se va a implementar. Para hacerla cortita también, yo creo que se habla por ahí de nueva normalidad, nueva forma de llegar. Creo que en esta época que nos va a tocar de la educación y de vivir en estas cuestiones ayornadas, la alternancia es una necesidad de todas las escuelas, más allá del sistema propio de las escuelas de alternancia. Creo que nuestras escuelas, institutos agrotécnicos, escuelas agrarias, o la forma que tengan, necesitan un periodo de alternancia como forma complementaria en la formación, sea a mitad del transcurso de la carrera, complementaria a distintas alternativas, pero creo que la alternancia es una actividad transversal que tiene que cruzar